Buenos días, doctora Natividad Sonia Acero Revilla. En esta oportunidad le habla el alumno Rodolfo Rodríguez de la Facultad de Derecho. Voy a hablar sobre el análisis del sistema jurídico peruano aplicando la teoría filosófica de Francisco Miro Quesada en el caso de los roles de Dina Boluarte. Breve reseña de la organización. En el sistema jurídico peruano se caracteriza por una tradición jurídica de fuerte influencia tanto positivista como justnaturalista. En la actualidad enfrenta desafíos en cuanto a la justicia social, la desigualdad y la corrupción, problemas que afectan a las instituciones públicas y a la desconfianza de la ciudadanía en el Estado. En el caso de los roles de Dina Boluarte, involucra una posible violación de principios éticos y jurídicos, puesto que en el contexto de crisis, las adquisiciones de artículos de lujo por parte de funcionarios públicos son vistas como un signo de desconexión con las necesidades del pueblo. Este caso ofrece una oportunidad para aplicar las propuestas filosóficas de Francisco Miro Quesada, quien promueve un derecho que no solo se basa en la ley escrita, sino también en los valores éticos fundamentales y en la justicia social. Resumen de lo contenido. Este análisis busca aplicar la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada al caso de los roles de Dina Boluarte, a partir de las críticas a las estructuras de poder y a la moralidad pública. Se planteará una reflexión sobre cómo el derecho debe responder ante situaciones de desigualdad social y corrupción en el contexto peruano. Contexto de la organización. Antes del siglo XX, el derecho en el Perú durante la época colonial se fundamentaba en la doctrina del derecho natural de inspiración cristiana. Esto estaba vinculado a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que ejercía una gran influencia sobre la legislación. Las poblaciones indígenas contaban con su propio sistema de organización social y jurídica, pero estos fueron suplantados en gran medida por el derecho colonial. Durante el siglo XX, tras la independencia y en el marco de modernización, el sistema jurídico peruano adoptó por influencia de la corriente positivista de pensadores como Hans Kelsen un enfoque más formal y técnico del derecho, con énfasis en la jerarquía normativa y la neutralidad de las normas. Sin embargo, este enfoque técnico fue criticado por pensadores como Francisco Miro Quesada, quien consideró que el derecho debe tener un componente ético y humanista, centrado en la dignidad humana y la justicia social. Luego del siglo XX, en la segunda mitad, las corrientes críticas del derecho comenzaron a ganar relevancia. Se cuestionaron las implicaciones sociales de la aplicación de la ley y se propuso una justicia distributiva que atendiera a las desigualdades sociales. La influencia de Miro Quesada ha sido fundamental en la crítica a un sistema jurídico que no solo vela por la legalidad formal, abogando por un derecho de tener en cuenta la justicia sustantiva y los valores éticos. La teoría jurídica de Francisco Miro Quesada se basa en una concepción personalista y ética del derecho. Según Miro Quesada, el derecho no puede entenderse como un conjunto de normas formales, sino que debe reflejar valores que promuevan la dignidad humana, la justicia social y la equidad. En su visión, el derecho debe estar al servicio de la persona y de la comunidad, y su fin es garantizar condiciones de vida dignas para todos los seres humanos. En el caso de los roles de Dina Boluarte, el ejercicio del poder debe ser cuestionado desde la perspectiva de la justicia social, la adquisición de bienes de lujo por parte de una figura política en medio de una crisis económica y social plantea un conflicto ético, pues contradice los principios de solidaridad y responsabilidad pública que Miro Quesada considera fundamentales para el ejercicio del poder. Análisis de la realidad humana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. La realidad peruana está marcada por grandes desigualdades sociales y una crisis de confianza en las instituciones públicas, agravada por escándalos de corrupción y falta de responsabilidad ética por parte de los funcionarios. En este contexto, la teoría del derecho justo de Miro Quesada ofrece una crítica fundamental al hecho de que los gobernantes, en lugar de promover políticas públicas orientadas a la justicia social, adoptan conductas que perpetúan la desigualdad. En el caso específico de los roles, se puede ver que una adquisición personal de lujo por parte de una figura política genera desconfianza y resentimiento social. De acuerdo con Miro Quesada, la justicia no se logra únicamente a través de la aplicación de la ley, sino también a través de la moralidad pública y la responsabilidad ética de los funcionarios. Así, la teoría del derecho justo plantea que la conducta de la presidenta debe ser juzgada no solo en términos legales, sino también en términos de su contribución o detrimento a la justicia social. Conclusiones. La ética pública y responsabilidad. El derecho debe incorporar un componente ético más fuerte en su aplicación, no solo en la forma, sino también en la sustancia. La teoría de Miro Quesada subraya que el derecho no puede ser un instrumento neutro, debe ser un vehículo de justicia social. Los funcionarios deben ser responsables no solo ante la ley, sino también ante la ética pública. Es necesario reformar el sistema judicial para garantizar que la aplicación de la ley no favorezca solo a los sectores poderosos. Es fundamental que los jueces y fiscales actúen en función del bien común, como sugieren pensadores como Kelsen y Rawls, pero también con una visión ética del derecho propuesto por Miro Quesada.
Fortalecimiento de los derechos fundamentales. La Constitución peruana debería garantizar de manera más explícita que los derechos económicos, sociales y culturales para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vida digna, especialmente en contexto de crisis política y económica. A partir de la filosofía socratina, se puede concluir que el sistema de justicia peruano necesita mayor apertura de diálogo entre Estados y los ciudadanos. En este contexto del caso de los roles de Dina Boluarte, el fortalecimiento de los espacios de discusión pública permitiría una mayor responsabilidad ética de los gobernantes y una evaluación más profunda de sus decisiones. Como propuesta de mejora, propongo implementar foros y espacios de deliberación pública donde se priorice la ética pública a la transparencia de la gestión política. De esta manera se fomenta un ambiente donde el derecho se construya a partir de las necesidades reales del pueblo y no solo de los intereses de las élites gobernantes. Platón sostenía que el Estado debe ser gobernado por individuos con sabiduría y moralidad, principios que deben ser seguidos por los líderes políticos en el contexto peruano. En el caso de Dina Boluarte revela una desconexión entre los intereses del gobierno y las necesidades de la población. Propuesta de mejora. El derecho peruano debe reforzar la idea que los gobernantes deben actuar en beneficio del bien común y no por intereses personales. Esto implica la implementación de mecanismos que aseguren que los líderes políticos actúen con ética y responsabilidad, buscando siempre el bienestar colectivo y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según Aristóteles, la justicia debe ser distributiva y busca la equidad en la distribución de los recursos. En el caso de los roles, se pone en manifiesto la profunda desigualdad social y económica que existen en el Perú. Como propuesta de mejora, propongo la mejora del derecho peruano, la cual se debe implementar en la justicia distributiva, que favorezca a los sectores más vulnerables de la población, garantizando una distribución equitativa de los recursos y oportunidades. Para Bobbio, resalta la importancia de las garantías como mecanismos esenciales para proteger los derechos fundamentales frente al abuso de poder. En el caso de Dina Boluarte, en el que se cuestiona la ética de la presidenta, demuestra la necesidad de fortalecer estas garantías en el sistema legal. Como propuesta de mejora, propongo que el sistema jurídico peruano refuerce las garantías constitucionales y establezca mecanismos de control que permitan una supervisión más efectiva de las acciones de los funcionarios públicos, asegurando que la transparencia y el respeto por los derechos humanos sean prioritarios en todos los ámbitos del poder político. Alf Rose enfatizaba que el derecho debe adaptarse a la realidad social y responder a las necesidades concretas de la sociedad. En el Perú, el sistema jurídico a menudo nos refleja la desigualdad y exclusión que viven grandes sectores de la población. Como propuesta de mejora, propongo que la adaptación dinámica del derecho a la realidad social implica reformas legales que aborden directamente las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza. El derecho debe ser una herramienta para reducir las brechas sociales y promover la justicia social a través de políticas públicas inclusivas y equitativas. Donald Dworkin defendía la idea de que el derecho no debe ser como un conjunto de reglas, sino también un sistema basado en principios que protejan la dignidad humana. El caso de Dina Boluarte pone en manifiesto la necesidad de que el sistema jurídico peruano se enfoque no solo en la letra de la ley, sino también en los principios éticos que la sustentan. Como propuesta de mejora, el derecho peruano debe ir más allá de la aplicación formal de las leyes y adoptar una intervención que garantice la protección de los derechos humanos, promoviendo una justicia inclusiva y un respeto absoluto a la dignidad de las personas en todas sus dimensiones. Hans Kelsen, sobre la jerarquía de la norma, permite un sistema legal más organizado y coherente, pero también pone en evidencia los problemas que surgen cuando se ignoran las jerarquías normativas. En el contexto peruano, el caso de los roles refleja una desconexión entre las normas y la aplicación efectiva de estas. Propuesta de mejora. Se debe reforzar la jerarquía normativa para garantizar que todas las normas desde la Constitución hasta las leyes ordinarias sean aplicadas de manera coherente y con un enfoque en la legalidad y el respeto a los derechos. Esto implica que se establezcan mecanismos de control más efectivos sobre las decisiones políticas que puedan violar los derechos fundamentales. Thomas Hobbes sostenía que el contrato social es necesario para mantener el orden y evitar el caos. El caso de Dina Boluarte demuestra que en ocasiones el contrato social se ve amenazado por la desconfianza en las instituciones. Como propuesta de mejora, el derecho peruano debe fortalecer el contrato social entre Estado y ciudadano, promoviendo la confianza pública y asegurando que los gobernantes actúen siempre en el interés de la colectividad. Esto incluye mejorar la transparencia en el ejercicio del poder y establecer mecanismos que promueven un gobierno responsable y legítimo. Locke defendía la protección de los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, frente a los abusos de poder. El caso de los roles pone en manifiesto un conflicto con el principio de igualdad y justicia social, que Locke consideraba fundamental. Como propuesta de mejora, el sistema jurídico peruano debe garantizar la protección de los derechos naturales de los ciudadanos, especialmente en cuanto a la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos. Se debe limitar el poder del gobierno para que no inflinja a los gobiernos los derechos individuales y se debe reforzar la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
Jean-Jacques Rousseau postuló que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares y que la voluntad general debe reflejar la igualdad entre los ciudadanos. El caso de Dina Boluarte refleja cómo los intereses de la élite política pueden estar desalineados con los intereses del pueblo. Como propuesta de mejora, el derecho peruano debe promover una democracia participativa que garantice que las decisiones del gobierno reflejen la voluntad general y no los intereses de una minoría. Es crucial fortalecer la equidad social a través de políticas públicas que reduzcan la desigualdad y promuevan la redistribución de los recursos para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vida digna. Recomendaciones. Reformas políticas. Es esencial que se implementen políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y promuevan el acceso equitativo a los recursos del Estado. Los recursos deben ser utilizados de manera transparente y los funcionarios deben ser ejemplares en su comportamiento. Fomento de una cultura ética pública. Reforzar la educación ética en las instituciones públicas para asegurar que los funcionarios comprendan que su responsabilidad es con el bien común y no con intereses personales. Acción contra la corrupción. Crear mecanismos más efectivos para combatir la corrupción y sancionar a los funcionarios públicos que no cumplan con su deber ético y legal, cumpliendo las ideas de Francisco Mero Quesada sobre la justicia social. Muchas gracias, profesora.